Sus dedos se deslizaron por mi espalda mientras me aplicaba el protector solar, y algo cambió en ese instante. No era el tacto inocente de un hijo, había algo más, algo que me hizo contener la respiración. La playa estaba desierta, el sol comenzaba a ocultarse, y Mario, mi propio hijo, me miraba de una forma que ninguna madre debería permitir. Pero lo que sucedió después en esa arena, bajo el cielo ardiente del atardecer, fue algo que cambiaría nuestra relación para siempre. Hace unas semanas estaba en la playa con mi hijo cuando de repente hizo algo que nunca hubiera esperado y resultó ser uno de los días más emocionantes de mi vida. Aún no estoy segura de si eso está bien. La playa siempre había sido mi refugio, un lugar para respirar, pensar y más recientemente escapar. Ese día llevé a Mario conmigo, mi hijo de 19 años, alto para su edad y ya con la confianza tranquila de alguien mayor. La decisión de ir a la playa fue espontánea. Fernando, mi esposo, estaba enterrado en el trabajo una vez más. Sus ausencias perpetuas se habían vuelto tan rutinarias que ya no me inmutaba ante sus excusas o promesas de compensarlo más tarde. Esto dejaba a Mario y a mí para hacer nuestros propios planes que a menudo consistían en noches tranquilas en casa o alguna salida ocasional. Pero esa mañana, mientras el sol entraba por la ventana de la cocina, decidí que necesitábamos algo diferente. El viaje a la playa fue tranquilo. Mario se sentó a mi lado en el coche, con un auricular puesto mientras revisaba su teléfono, de vez en cuando mirando por la ventana las dunas y los pastizales que enmarcaban el camino. Intenté iniciar una conversación un par de veces, preguntando sobre la escuela o su reciente partido de fútbol, pero sus respuestas fueron cortas y educadas, como si no estuviera seguro de qué hacer con mi repentino deseo de conectar. Una vez que llegamos, Mario ayudó a llevar la nevera y la bolsa de playa a un lugar cerca del agua, donde la arena estaba fresca y húmeda bajo nuestros pies. La playa estaba casi desierta, justo como me gustaba. Algunas familias salpicaban la orilla, sus risas llevadas por la brisa, pero había suficiente espacio entre nosotros para sentir que teníamos el lugar para nosotros solos. Extendí nuestras toallas mientras Mario plantaba la sombrilla en la arena. El sol del mediodía ya estaba caliente, sus rayos caían implacablemente, y agradecí el pequeño parche de sombra. Mientras me sentaba al borde de mi toalla, quitándome las sandalias y enterrando los dedos de los pies en la arena, miré a Mario. Se había acomodado en una silla bajo la sombrilla, revisando su teléfono de nuevo. ¿Vas a pasar todo el día mirando eso? Bromeé suavemente, señalando su teléfono. Mario levantó la vista, una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Solo estoy revisando algo. Estoy aquí, ¿no? No podía discutir con eso. Había venido sin quejarse, y para un adolescente eso ya era algo. Aún así, quería que disfrutara del momento, que sintiera el sol en su rostro, el aire salado en sus pulmones, la libertad de estar lejos de todo por un rato. Ayúdame con el protector solar, le pedí, levantando la botella. Mario levantó una ceja. No puedes hacerlo tú sola. Me reí, negando con la cabeza. No en mi espalda, obviamente. Vamos, no es tan difícil. Él suspiró, pero se levantó, sacudiendo la arena de sus pantalones cortos. Tomó la botella de mi mano y exprimió un poco en su palma, el suave olor a coco llenando el aire. Me tumbé boca abajo en la toalla, apoyando la barbilla en mis brazos cruzados mientras esperaba. El primer toque de sus manos en mis hombros fue ligero, casi vacilante, como si tuviera miedo de hacerme daño. Puedes presionar más fuerte, dije, mi voz amortiguada por mis brazos. No soy tan frágil. Su toque se volvió más firme, más seguro, mientras trabajaba la loción en mi piel. El sol nos golpeaba, su calor atenuado por la frescura de sus manos. Por un momento me dejé relajar, concentrándome en el ritmo de sus movimientos y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla. Te has vuelto bueno en esto. Bromeé suavemente, tratando de aliviar el silencio. Mario se rió suavemente. Sí, claro, mi talento secreto, aplicador profesional de protector solar. Pero entonces, cuando sus manos se movieron más abajo, noté algo, una vacilación, una pausa que duró un instante demasiado. Sus dedos rozaron la curva de mi espalda, justo por encima de donde terminaba mi traje de baño, y mi respiración se detuvo en mi garganta. Me dije a mí misma que no era nada, solo un momento fugaz, pero no pude ignorar la forma en que mi cuerpo se tensó o la forma en que sus manos se demoraron un segundo demasiado. Está bien,
dije suavemente, tratando de mantener mi voz firme. Puedes seguir. No estaba segura de por qué lo dije, tal vez no quería hacerlo incómodo, tal vez no quería admitir que algo en esto se sentía diferente. Mario no dijo nada, pero sus manos reanudaron su tarea, moviéndose más abajo con una cautela que hizo que mi pulso se acelerara. Cerré los ojos con fuerza, diciéndome a mí misma que me relajara, que respirara, pero mis pensamientos corrían por delante de mí, cada uno más confuso que el anterior. Gracias, hijo, murmuré cuando finalmente se detuvo, esperando que mi tono disipara la tensión que se había sentado entre nosotros. Se levantó rápidamente, retrocediendo y limpiándose las manos en sus pantalones cortos. No hay problema, dijo, su voz más baja que antes. Me giré de lado, apoyándome en un codo para mirarlo. Su rostro estaba vuelto hacia el agua, pero podía ver el leve rubor en sus mejillas, la forma en que su mandíbula se tensaba como si estuviera tratando de controlarse. ¿Estás bien?, pregunté con voz suave. Él asintió, pero no me miró. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y cargado, hasta que finalmente me senté y alcancé la nevera. Vamos a comer algo, dije con entusiasmo, tratando de cambiar el ambiente. Mario asintió de nuevo, finalmente girándose para mirarme. Su expresión era inescrutable, pero había algo en sus ojos, un destello de emoción que no pude identificar. Y así el momento pasó, pero la tensión no desapareció, y estaba segura de que esto no era el final, y tenía razón. Mario y yo nos sentamos con las piernas cruzadas sobre nuestras toallas, la nevera entre nosotros. Le pasé un sándwich envuelto en papel encerado, observando cómo lo devoraba sin pensar mucho. El sol continuaba su ascenso constante en el cielo, bañando la playa con una cálida luz, y por un momento todo volvió a sentirse normal. Has estado callado, dije, rompiendo el silencio mientras tomaba un sorbo de mi botella de agua. Mario se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. Solo estoy cansado, supongo. ¿Cansado?, bromeé. ¿Dormiste hasta las 10 esta mañana? Él esbozó una media sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Sí, bueno, supongo que el sol te hace sentir un poco perezoso. Asentí, dejando que la conversación se asentara. No era propio de Mario ser tan reservado, y me pregunté si todavía estaba pensando en lo que había pasado antes. Tal vez estaba proyectando, pero no pude evitar reproducir el momento en mi mente, la forma en que sus manos habían vacilado, la forma en que el aire entre nosotros había cambiado. Sacudí ese pensamiento, enfocándome en el sonido de las olas y las risas de los niños chapoteando en las aguas poco profundas cercanas. ¿Quieres dar un paseo?, pregunté, señalando hacia la orilla donde las olas lamían suavemente la arena. Mario dudó, luego asintió. Claro. Nos levantamos y nos sacudimos la arena de las piernas, dejando nuestras toallas y la nevera atrás. La marea había comenzado a subir y el agua estaba fresca contra mis pies mientras comenzábamos a caminar por la playa. Eché un vistazo a Mario mientras caminábamos. Tenía las manos metidas en los bolsillos de su traje de baño, la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera perdido en sus pensamientos. ¿En qué piensas?, pregunté, manteniendo un tono ligero. Él se encogió de hombros de nuevo. Nada en realidad, solo pensando en... Se detuvo, su mirada fija en el horizonte. No sé, en la vida, supongo. Sonreí suavemente. Es un tema bastante grande. Mario dejó de caminar, girándose para mirarme. El viento despeinó su cabello y por un momento parecía mucho mayor que sus 19 años. ¿Alguna vez sientes que, como si ya no supieras quién eres? La pregunta me tomó por sorpresa, pero pude ver la sinceridad en sus ojos. Todo el tiempo. Admití, mi voz ahora más suave. ¿Por qué lo preguntas? Él miró hacia la arena, su pie dibujando patrones sin rumbo en los granos húmedos. No lo sé, supongo que últimamente me he sentido diferente, como si no encajara en ningún lado. Mi corazón se encogió ante la vulnerabilidad en su voz. Extendí la mano y coloqué una mano en su hombro, dándole un suave apretón. Es normal, Mario, especialmente a tu edad. Está bien sentirse así. Él levantó la vista hacia mí, sus ojos marrones buscando los míos. ¿De verdad lo crees? Sí, dije con firmeza. Y no dura para siempre. Lo descubrirás. Eres un chico increíble, Mario. Encontrarás tu lugar. Por un momento nos quedamos allí,
el sonido de las olas llenando el espacio entre nosotros. Luego él sonrió, solo una pequeña curva tentativa de sus labios, pero fue suficiente para hacer que mi pecho se sintiera más ligero. Gracias, mamá, dijo en voz baja. Continuamos nuestro paseo, la conversación, girando hacia temas más ligeros. Le conté sobre los veranos que pasé en la playa cuando tenía su edad, cómo mis amigos y yo corríamos para recoger conchas o pasábamos horas construyendo castillos de arena elaborados. Se rió mientras describía un intento particularmente desastroso de cavar un túnel bajo una duna de arena que se derrumbó a mitad de camino. Eras un poco tonta, dijo sonriendo. Todavía lo soy, respondí, dándole un empujón juguetón, solo que aún no te has dado cuenta. Llegamos a un grupo de rocas en el extremo de la playa, las olas rompiendo contra ellas en una espuma. Me subí a una de las rocas más grandes, extendiendo una mano para estabilizarme mientras me encaramaba en la cima. Mario me siguió, sus piernas más largas haciéndole más fácil escalar la superficie irregular. Desde nuestro punto de vista, la vista era impresionante. El océano se extendía ante nosotros, vasto e interminable, el sol brillando en su superficie como un mar de diamantes. Esto es agradable, dijo Mario, su voz ahora más suave. Asentí, abrazando mis rodillas contra mi pecho. Lo es. Nos sentamos en silencio por un rato, solo observando las olas y dejando que la brisa se llevara el peso de nuestros pensamientos. Sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo, como si el océano mismo estuviera lavando toda la tensión y la duda que se habían acumulado dentro de mí. Mamá, la voz de Mario rompió el silencio. ¿Sí? Él dudó, su mirada fija en el horizonte. ¿Alguna vez sientes que te falta algo, como si hubiera una parte de tu vida que simplemente se ha ido? Me giré para mirarlo, sorprendida por la pregunta. ¿Qué quieres decir? No lo sé, dijo, frunciendo el ceño. Es solo que a veces siento que hay más allá afuera, como si estuviera atrapado y no supiera cómo salir. Extendí la mano y coloqué una mano en su brazo, mi toque ligero pero firme. Mario, no estás atrapado, solo estás descubriendo las cosas y eso lleva tiempo. Está bien sentirse así, no significa que estés haciendo algo mal. Él me miró entonces, sus ojos llenos de una emoción que no pude nombrar del todo. Gracias, dijo en voz baja. Mientras estábamos sentados allí en las rocas, el sol comenzó su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. El mundo se sentía quieto, como si contuviera la respiración, y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo podría estar bien, aunque no era consciente de lo que aún estaba por venir. El sol se hundió más en el horizonte, bañando la playa con una luz dorada mientras Mario y yo bajábamos de las rocas y comenzábamos a regresar a nuestras toallas. La marea estaba subiendo y el agua se deslizaba más arriba en la arena, rozando ocasionalmente nuestros pies mientras caminábamos. Cuando llegamos a nuestro lugar, Mario tomó una botella de agua y bebió un largo trago. Me estiré en la toalla, apoyándome en los codos y dejando que la brisa fresca me envolviera. ¿Te sientes mejor?, pregunté, mirándolo de reojo. Él asintió, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Sí, creo que sí, el paseo ayudó. Bien, dije, sonriendo suavemente. Has estado cargando con mucho últimamente. Es importante tomarse momentos como este para simplemente respirar. Se sentó a mi lado, sus largas piernas extendidas frente a él. Por un rato no hablamos. El sonido de las olas llenaba el silencio rítmico y calmante. Podía sentir la tensión desapareciendo de mis hombros, pero aún había una corriente subterránea de algo no dicho entre nosotros, como un cable cargado zumbando justo debajo de la superficie. Cuando la brisa se intensificó, me envolví los brazos alrededor de mí misma, de repente consciente del ligero frío en el aire. Mario lo notó y alcanzó la manta delgada que habíamos traído, colocándola sobre mis hombros sin decir una palabra. Sus manos se demoraron un momento, rozando mis brazos, y sentí un destello de calidez que no tenía nada que ver con la manta. Gracias, murmuré, mi voz más baja de lo que pretendía. Mario se sentó de nuevo, su mirada fija en el horizonte. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, dije, girándome para mirarlo. Él dudó, sus dedos jugueteando con el borde de la manta. ¿Alguna vez sientes que no eres suficiente?
La pregunta me golpeó como una ola, repentina y abrumadora. Abrí la boca para responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Quiero decir, continuó, siempre estás haciendo todo por todos, papá, Lily, yo, pero ¿quién hace algo por ti? Tragué saliva con dificultad, el peso de sus palabras asentándose en mi pecho. Esa es una pregunta complicada, dije con cuidado. Mario se volvió para mirarme, sus ojos marrones, sinceros y buscadores. No tienes que responder si no quieres. Solo. He notado lo mucho que trabajas y no creo que nadie te dé suficiente crédito por ello. La emoción se agolpó en mi garganta y tuve que parpadear para contener las lágrimas repentinas. Gracias, Mario, dije suavemente. Eso significa más de lo que imaginas. Él extendió la mano, descansándola sobre la mía. Fue un gesto simple, pero el calor de su toque me estremeció. Miré nuestras manos, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y por un momento el resto del mundo pareció desvanecerse. Mamá, dijo, su voz apenas un susurro, merece sentirte vista. Encontré su mirada, y la intensidad en sus ojos hizo imposible apartar la vista. Mi respiración se detuvo y por un momento me sentí al borde de un precipicio, tambaleándome entre lo que era correcto y lo que deseaba. Mario, comencé, mi voz temblando, pero él negó con la cabeza. Sé que es raro, dijo rápidamente. Sé que no tiene sentido, pero solo quiero que sepas cuánto me importas. Tragué saliva con dificultad, mi pecho apretándose. Tú también me importas, Mario, más de lo que te imaginas. Su mano se apretó alrededor de la mía y sentí el peso de sus emociones en el silencio entre nosotros. El sol continuó su descenso, proyectando largas sombras sobre la playa, mientras el día se deslizaba hacia el anochecer. ¿Podemos quedarnos un poco más?, preguntó su voz suave. Asentí, incapaz de encontrar las palabras para decir algo más. Nos sentamos allí mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, el aire a nuestro alrededor enfriándose. La manta sobre mis hombros se sentía más pesada ahora, como si contuviera más que solo el frío. Mario se acercó, su hombro rozando el mío, y sentí una extraña mezcla de comodidad e inquietud. Me dije a mí misma que no era nada, que solo éramos una madre y un hijo compartiendo un momento tranquilo en la playa, pero en el fondo sabía que había más que eso. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz apenas era audible sobre el sonido de las olas. Me alegra que hayamos venido hoy. A mí también, dije, mi voz tan baja como la suya. Mientras los últimos rayos de sol se desvanecían del cielo, sentí una sensación de inevitabilidad asentándose sobre mí, como la marea que sube. No sabía hacia dónde se dirigía esto, pero no podía negar la atracción que sentía, la forma en que mi corazón se aceleraba cuando él me miraba, la forma en que su toque se demoraba un poco más de lo necesario. La noche estaba lejos de terminar y sabía que lo que viniera después cambiaría todo. El cielo se pintó de púrpuras profundos y naranjas suaves mientras el crepúsculo se asentaba sobre la playa. El choque rítmico de las olas llenaba el aire, mezclándose con los llamados lejanos de las aves marinas. El mundo parecía haberse reducido a solo nosotros dos, envueltos en el calor menguante del sol y la tensión que persistía entre nosotros. Mario se recostó, apoyándose en los codos. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos se dirigían hacia mí cada pocos momentos, como si estuviera probando las aguas de una conversación no dicha. Podía sentir el calor de su mirada incluso cuando no lo miraba directamente. Ajusté la manta alrededor de mis hombros, más por tener algo que hacer que por necesidad. Se está haciendo tarde, dije suavemente, aunque no hice ningún movimiento para recoger nuestras cosas. Sí, respondió, su voz baja, pero aquí es agradable, tranquilo. La palabra tranquilo flotó en el aire, un reflejo de la quietud entre nosotros. Lo miré de reojo, captando cómo la luz tenue suavizaba las líneas de su rostro, haciéndolo parecer mayor, más pensativo. Mamá, dijo de repente, sentándose derecho, ¿puedo decirte algo? Su tono me tomó por sorpresa, y me giré para mirarlo de lleno. Por supuesto, dije, tratando de mantener mi voz firme, puedes decirme lo que sea. Él dudó, sus dedos agarrando el borde de la toalla debajo de él. Es solo que no sé cómo decir esto sin que suene raro. Incliné la cabeza, mi corazón ya comenzando a acelerarse. No tienes que tener miedo, solo di lo que tienes en mente.
Él exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello. Últimamente me he sentido diferente, sobre las cosas, sobre ti. Las palabras me golpearon como una ola, dejándome sin aliento. Mi primer instinto fue restarle importancia, reírme y descartar lo que fuera que intentaba decir, pero la seriedad en su expresión me detuvo. Mario, dije con cautela, mi voz apenas un susurro. ¿Qué quieres decir? Él miró hacia sus manos, sus hombros tensos. No lo sé. Es como si te viera y simplemente no puedo explicarlo. No es como se supone que debo sentirme, pero no puedo detenerlo. Lo miré, mi mente acelerada. Una parte de mí quería cerrar esto, decirle que estaba equivocado, que solo era una fase o un momento pasajero de confusión, pero otra parte, la parte que había sentido la misma extraña atracción todo el día, no pudo decir las palabras. En cambio, extendí mi mano, descansándola suavemente sobre su brazo. Mario, comencé, mi voz temblando. Esto es complicado. Él asintió, sus ojos encontrando los míos con una intensidad que hizo que mi pecho se apretara. Lo sé y sé que está mal, pero no se siente mal, no para mí. La sinceridad en su voz rompió algo dentro de mí. Aparté la mirada, mi vista cayendo sobre las olas mientras iban y venían, constantes e implacables. No podemos, empecé, pero las palabras murieron en mi garganta. ¿Por qué no? Preguntó suavemente, su voz apenas audible. ¿Quién va a saberlo? Solo estamos nosotros aquí. La simplicidad de sus palabras hizo que mi estómago se retorciera. Tenía razón, no había nadie más, nadie para juzgar o intervenir, pero eso no lo hacía menos complicado, menos prohibido. No lo sé, admití, mi voz temblorosa. No sé qué decir, Mario. Él se acercó, su mano rozando la mía. No tienes que decir nada, susurró, solo quédate aquí conmigo. Me giré para mirarlo, y mi respiración se detuvo al ver la vulnerabilidad en su expresión. No era el adolescente confiado y despreocupado que siempre había visto. Era solo un chico, mi chico, desesperado por conexión y comprensión. Y en ese momento sentí un dolor tan profundo que era casi insoportable. Antes de poder detenerme, me incliné, cerrando la distancia entre nosotros. Nuestras frentes se tocaron primero, un gesto tentativo y vacilante, y luego sus labios rozaron los míos. Fue suave, casi imperceptible, pero me recorrió una descarga como electricidad. ¿Qué estaba haciendo? Debería haberme apartado, debería haberlo detenido antes de que fuera más lejos, pero no lo hice, no pude. En cambio me dejé inclinar hacia él, mi mano subiendo para acariciar su mejilla. Su piel estaba cálida, su respiración temblorosa mientras se acercaba más. El beso se profundizó, lento y explorador, y sentí que me derretía en él, el peso del mundo deslizándose. El sonido de las olas se volvió distante, la playa desvaneciéndose en el fondo mientras el momento nos consumía. Sus manos descansaron en mi cintura, al principio vacilantes, pero volviéndose más audaces al no rechazarlo. Cada toque, cada movimiento se sentía como una pregunta, y mi respuesta era la respuesta que necesitaba. Su mano continuó donde había dejado al aplicar el protector solar, y eventualmente fuimos incluso más allá, mucho más allá. Esto era una locura. No había nadie más en la playa, así que podíamos hacer lo que quisiéramos y vaya que lo hicimos. Nunca lo hubiera esperado, y menos con mi propio hijo. Loco, realmente loco, pero bueno, muy bueno, incluso mejor que bueno, increíble. Aunque no había nadie en la playa, aún tenía miedo de que alguien nos escuchara o si en realidad me escuchara a mí. Cuando terminó y finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento, el espacio entre nosotros cargado de una energía que no podía describir. Me miró, sus ojos abiertos y llenos de algo que no podía nombrar. Lo siento, dijo, su voz temblorosa. No quise. Negué con la cabeza, interrumpiéndolo. No te disculpes, dije suavemente. Simplemente no lo hagas. Fue increíble. Nos sentamos allí en silencio, el peso de lo que acababa de suceder asentándose sobre nosotros como una pesada manta. No sabía qué decir ni cómo dar sentido a las emociones que giraban dentro de mí. Todo lo que sabía era que nada volvería a ser igual. A medida que la última luz del día desaparecía, dejando la playa sumida en la oscuridad, sentí la gravedad de nuestras acciones arrastrándonos a un lugar del que no podíamos regresar. La línea había sido cruzada y no había vuelta atrás. La playa ahora estaba envuelta en oscuridad,
La única luz provenía del tenue resplandor de la luna reflejándose en las olas. El aire era más fresco, llevando el tenue aroma de sal y algas, pero apenas lo noté. Mi mente estaba acelerada, mi corazón aún latiendo con fuerza por lo que acababa de suceder. Mario se sentó a mi lado, quieto y en silencio, sus manos descansando en sus rodillas, sus hombros subían y bajaban con cada respiración profunda y podía sentir la tensión irradiando de él. No sabía qué decir, qué hacer. La enormidad del momento colgaba entre nosotros, pesada e implacable. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, su voz baja y vacilante. Asentí lentamente, aunque la verdad era mucho más complicada. Creo que sí, murmuré, mi voz apenas audible sobre el suave romper de las olas. ¿Y tú? Él soltó una risa corta, casi amarga. No lo sé, admitió. Siento como si estuviera al borde de algo y no sé si debo saltar o retroceder. La analogía me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Era exactamente como me sentía, como si hubiéramos llegado a un precipicio que cambiaría todo si nos atrevíamos a cruzarlo, y lo peor era que no sabía qué quería. Parte de mí quería retroceder, deshacer lo que ya se había hecho, pero otra parte, la parte que se había sentido tan hambrienta e invisible durante tanto tiempo, quería saltar. Me giré para mirarlo, buscando en su rostro algún tipo de respuesta. Sus rasgos estaban sombreados por la luz de la luna, pero aún podía ver la preocupación en sus ojos, la incertidumbre grabada en cada línea de su expresión. Mario, comencé, mi voz temblando. No podemos dejar que esto vaya más allá. Esto no está bien. Él se estremeció ante mis palabras, apretando la mandíbula mientras apartaba la mirada. Lo sé, dijo suavemente, pero no se siente mal, no para mí. Su honestidad fue como un golpe en el estómago. Esperaba que estuviera de acuerdo, que me dijera que entendía y que podríamos fingir que esto nunca había sucedido. En cambio, estaba exponiendo los sentimientos que había estado tratando tan desesperadamente de suprimir. No importa cómo se sienta, dije, aunque las palabras sonaban vacías incluso para mis propios oídos. Tenemos que pensar en las consecuencias, en lo que esto podría hacernos. Él se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Y qué hay de lo que ya ha hecho?, exigió. ¿Qué hay del hecho de que no puedo dejar de pensar en ti, que siento que estoy perdiendo la cabeza cada vez que te veo? Lo miré, atónita, en silencio. Sus palabras reflejaban mis propios sentimientos tan perfectamente que era casi aterrador. Había pasado semanas tratando de sacarlo de mi mente, de convencerme de que lo que sentía no era más que soledad mal dirigida. Pero en este momento, con él mirándome como si yo fuera el centro de su mundo, todas esas excusas se desmoronaron. Mario, dije finalmente, mi voz quebrándose, eres mi hijo. Lo sé, dijo, su voz feroz, pero no me importa lo que la gente pensaría o diría. Todo lo que me importa eres tú. Las lágrimas picaron en mis ojos y aparté la mirada, mirando al océano en un intento desesperado por recomponerme. Las olas iban y venían, constantes e inmutables, como burlándose del caos dentro de mí. Quería gritar, llorar, hacer algo para liberar la tormenta de emociones que me desgarraba, pero en cambio me quedé allí en silencio, mis manos apretadas en puños sobre mi regazo. Él extendió la mano, sus dedos rozando los míos. El toque fue tentativo, casi vacilante, pero me recorrió una descarga de todos modos. Miré su mano, tan cerca de la mía, y por un momento me sentí tentada a tomarla, a dejarme caer en el consuelo que me ofrecía, pero no pude. No podía dejar que esto fuera más allá. No puedo hacer esto, Mario, susurré, apartando mi mano. Lo siento, pero simplemente no puedo. Él se estremeció como si lo hubiera golpeado, y me odié a mí misma por el dolor que vi en sus ojos, pero sabía que era lo correcto. Tenía que serlo. Asintió lentamente, sus hombros hundiéndose en derrota. Entiendo, dijo en voz baja. Solo necesitaba que supieras cómo me siento. Lo sé, dije, mi voz temblando, y necesito que sepas que me importas también, pero no así, no podemos ser esto. El silencio que siguió fue sofocante. Quería acercarme a él, consolarlo, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. En cambio, me levanté sacudiendo la arena de mis piernas. Deberíamos irnos, dije, mi voz apenas firme. Es tarde. Él no discutió,
simplemente asintió y se levantó para recoger nuestras cosas. El camino de regreso al coche fue silencioso, la tensión entre nosotros casi insoportable. Podía sentir sus ojos en mí de vez en cuando, pero no me atreví a mirarlo. Tenía miedo de lo que podría ver, de lo que podría sentir si encontraba su mirada. Cuando llegamos al coche, dudé antes de entrar. Me giré hacia él, mi corazón doliendo al verlo allí, tan perdido y vulnerable. Lo siento, dije suavemente, las lágrimas llenando mis ojos. Lo siento mucho. Él me dio una pequeña sonrisa triste. Está bien, dijo, aunque su voz traicionó la mentira. Solo quiero que seas feliz, mamá. Eso es todo lo que quiero. Sus palabras me rompieron y tuve que apartar la mirada, incapaz de enfrentar el dolor en sus ojos. Me subí al coche, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos mientras arrancaba el motor y me alejaba de la playa. No pude evitar que las lágrimas cayeran. Condujimos a casa en silencio, el peso de lo que había sucedido colgando sobre nosotros como una nube de tormenta. No sabía qué deparaba el futuro ni cómo avanzaríamos desde esto. Todo lo que sabía era que nada volvería a ser igual. Mantuve mis ojos firmemente en la carretera, mis dedos aferrados al volante como si fuera lo único que me anclaba a la realidad. Mis pensamientos estaban demasiado desordenados, demasiado caóticos para tener sentido, y no estaba lista para enfrentar lo que acababa de suceder. Finalmente, él rompió el silencio. Mamá. Su voz era vacilante, cautelosa, como si estuviera probando las aguas. Tragué saliva con dificultad, obligándome a responder. Sí. Lo siento, dijo suavemente, sus palabras apenas audibles sobre el zumbido del coche. Por todo. Eché un vistazo rápido hacia él, mi corazón doliendo al ver su expresión abatida. Mario, no es tu culpa, dije, mi voz temblando. Es complicado. Asintió, pero no respondió. El silencio volvió, extendiéndose entre nosotros como un abismo. Quería decir más para tranquilizarlo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo podía explicar algo que ni siquiera yo entendía completamente? No quería que nada de esto sucediera, dijo después de una larga pausa, su voz quebrándose ligeramente. Solo que, no sé, no puedo explicarlo. Lo sé, respondí, apretando el volante con más fuerza. Yo tampoco puedo. Se giró para mirarme entonces, sus ojos llenos de una mezcla de culpa, confusión y algo más profundo, algo que no podía nombrar. ¿Me odias? Preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Por supuesto que no, dije rápidamente, mi voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Mario, nunca podría odiarte, eres mi hijo. Él se estremeció ante la palabra, su mirada cayendo a su regazo. Lo sé, eso es lo que hace que esto sea tan complicado. No podía discutir con él, era complicado y el peso de esa verdad era asfixiante. Pero al mismo tiempo había una parte de mí que no quería dejar ir lo que había sucedido, sin importar cuán incorrecto fuera. Esa parte me asustaba más que nada. Condujimos el resto del camino en silencio. La tensión era espesa y sofocante. Cuando finalmente llegamos al camino de entrada, apagué el motor pero no me moví para salir. En cambio me quedé allí, mirando las ventanas oscuras de la casa, mis pensamientos acelerados. No sé cómo arreglar esto, admití, mi voz apenas audible. Ni siquiera sé por dónde empezar. Mario no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero firme. Tal vez no podamos arreglarlo, dijo. Tal vez solo sigamos adelante. Seguir adelante, repetí las palabras, sintiéndolas vacías en mi boca. ¿Cómo hacemos eso? Él se encogió de hombros, sus hombros hundiéndose en derrota. No lo sé, pero no podemos volver atrás, no después de todo. Asentí, sabiendo que tenía razón. No había vuelta atrás, no se podía deshacer lo que se había hecho. La única forma de avanzar era a través de ello, sin importar cuán doloroso o complicado pudiera ser. Entremos, dije finalmente, mi voz cargada de agotamiento, ¿de alguna manera lo resolveremos? Mario asintió y juntos salimos del coche. El aire de la noche era fresco contra mi piel, un marcado contraste con el calor que aún persistía en el fondo de mi estómago.
Al entrar en la casa, el crujido familiar de las tablas del suelo bajo nuestros pies se sintió extrañamente discordante, como si la casa misma supiera que algo había cambiado. Una vez dentro, Mario dudó al pie de las escaleras. Su mirada se detuvo en mí. Buenas noches, mamá, dijo suavemente, su voz cargada de una pregunta no dicha. Buenas noches, respondí, mi propia voz temblando ligeramente. Lo observé mientras subía las escaleras, sus pasos lentos y deliberados antes de desaparecer en su habitación. Sola en la oscuridad silenciosa de la casa, finalmente solté el aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mis piernas se sentían débiles y me hundí en el sofá, enterrando mi rostro en mis manos. Los eventos de la noche se reproducían una y otra vez en mi mente, un bucle implacable que se negaba a dejarme descansar. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había dejado que las cosas se salieran tanto de control? Pensé en Fernando, en la vida que habíamos construido juntos y en las grietas que se habían formado lenta pero seguramente a lo largo de los años. Pensé en la soledad que me había consumido, el dolor de sentirme invisible e indeseada. Y pensé en Mario, en la forma en que me había mirado, en la forma en que me había hecho sentir viva de nuevo, aunque solo fuera por un momento fugaz. La culpa era abrumadora, un peso asfixiante que presionaba sobre mi pecho. Pero debajo de ella había algo más, algo que no podía ignorar por más que lo intentara. Una parte de mí no se arrepentía de lo que había sucedido, una parte de mí lo había querido, lo había necesitado de una manera que no podía explicar completamente. Sabía que no podía dejar que volviera a suceder, tenía que encontrar una manera de seguir adelante, de reconstruir los límites que se habían roto. Pero mientras estaba sentada allí en la oscuridad, la enormidad de esa tarea se sentía insuperable. Por ahora, todo lo que podía hacer era respirar, un respiro a la vez, un momento a la vez, hasta encontrar la fuerza para enfrentar lo que viniera después. Aún hoy no estoy segura de si está bien lo que sucedió en la playa, y no le he contado nada a Fernando. La conexión entre Mario y yo ha cambiado, obviamente, y espero algún día poder volver a la normalidad, pero temo que no pueda. ¿Qué piensas de mis acciones siendo la madre de Mario? Déjame saber en los comentarios.